La definición del sistema como tal. Entonces, el sistema es un conjunto ordenado de reglas, normas y principios que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Una estructura, como ya lo habíamos visto, es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellas, con el objeto de conservar su forma. Entonces, en este caso, los sistemas de estructuras es la relación ordenada de principios que organizan el funcionamiento de las estructuras de acuerdo con el comportamiento de la forma. ¿Sí? Así vamos. De acuerdo con el comportamiento de la fuerza. De acuerdo con el comportamiento de la fuerza que actúa sobre estas estructuras. Entonces, en ese orden de ideas tenemos básicamente 6 sistemas, 6 tipos de sistemas, los cuales se caracterizan por los elementos y cómo actúa la fuerza sobre ellos. Entonces, estamos hablando de sistemas de forma activa, de vector activo, de sección activa, de superficie activa, de altura activa y los componentes híbridos. Entonces, vamos a hablar en el día de hoy de 3 de ellos: forma activa, vector activo y sección activa. ¿Sí? La forma activa, como ustedes pueden ver en el gráfico, básicamente son arcos y son cables, ¿sí?, que conforman estructuras. El vector activo vienen siendo elementos rígidos, organizados por nudos, principalmente con forma triangular. La sección activa vienen siendo los pórticos, ¿sí? Pórticos en diferentes formas. Y la superficie activa son básicamente las cáscaras en diferentes formas. La altura activa significa cómo se construye básicamente las superficies en los rascacielos. Entonces, el día de hoy vamos a ver forma activa. Los antecedentes básicamente de las estructuras de forma activa soportada por cables pueden encontrarse básicamente en las velas de los barcos, o sea, funcionan con estos elementos que funcionan básicamente a tensión y que son elementos, pueden ser telas muy delgadas, elementos que se puedan tensionar para ejercer un tipo de función. Estas estructuras actúan principalmente por su forma material, que las hacen llamar las forma activa o sistemas estructurales del estado a tracción o a simple compresión. Entonces, en este momento vamos a mirar, por ejemplo, otro ejemplo de lo que en la actualidad nosotros tenemos en estas formas activas, por ejemplo, soportadas por estos elementos, por estos cables, ¿sí?, que vienen siendo los que le dan la forma a este elemento. Bueno, las características de los sistemas estructurales de forma activa es que funcionan por tensión simple o por compresión simple, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos un arco en la parte baja que está funcionando básicamente a compresión, ¿sí? Está soportando un peso en la parte superior, un peso horizontal, y está funcionando principalmente a compresión. O sea, todo el esfuerzo le llega al arco y el arco divide las fuerzas de compresión hacia sus dos extremos, siendo esta la principal función del arco. O sea, aquí tiene sus dos extremos. Este es el tema de compresión.
o a simple tensión. Por ejemplo, soportar un elemento tan esbelto como este puede soportar un elemento horizontal a tensión. Entonces, estos cables se tensionan de tal manera que pueden soportar la posición de este elemento horizontal, ¿sí? Para que este elemento no pierda su forma. Igual acá, para que este elemento no pierda su forma, está soportado por este elemento que es un arco. Bueno, esta es una combinación de los dos sistemas. Por ejemplo, el arco, pero también tiene una serie de elementos a tensión para que este elemento horizontal no pierda su condición de forma, ¿sí? Entonces, eh, también, o sea, a la vez que pueden trabajar solos, estos elementos también pueden trabajar combinados, o sea, arcos y elementos tensores pueden trabajar combinados. Bueno. Los cables pues como ya lo habíamos visto en alguna anterior clase, son estructuras especialmente apropiadas para cubiertas de grandes luces con materiales ligeros, livianos, donde el elemento estructural es el cable y el esfuerzo fundamental es el esfuerzo a tracción a causa de las estructuras solicitadas exclusivamente por simple tracción. Estos sistemas son los más económicos para cubrir un espacio atendiendo a la relación de peso y de luz. Estos elementos soportados por cables, por ejemplo, eh, pueden darse mucho se dan, por ejemplo, en las carpas de los circos, ¿sí? Cuando aquí, por ejemplo, vamos a dibujar las carpas de los circos más o menos son algo así. Van a y se soportan por unos elementos así, más o menos, ¿sí? Entonces, estas configuraciones son, y aquí donde está básicamente el elemento, va la gran carpa del circo, ¿sí? Entonces, él mantiene debajo, puede tener grandes espacios, grandes luces, en donde se presentan pues estos espectáculos. Bueno, las características de los cables. Ustedes, por ejemplo, aquí ya pueden ver unos elementos de cables soportados por unos elementos verticales que ya son rígidos, ¿sí? Unos elementos tipo pilares o columnas que soportan estas tensiones de estos cables que se van a dar desde el suelo, van a cubrir el elemento que nosotros necesitemos y se van a soportar en el otro extremo. Entonces, las características son que resisten únicamente esfuerzos a tracción pura. O sea, por ejemplo, si yo jalo este elemento, si yo lo estiro este elemento de la parte superior ya se me va a convertir en un elemento un poco más horizontal. O sea, dependerá de la curvatura que yo necesite cuando yo haga la tensión en estos elementos laterales. La forma responde a las cargas. Cualquier cambio en las condiciones de la carga afecta la forma, o sea, tal cual yo les estaba explicando. O sea, si yo estiro un poco más mis cables, mi forma me va a cambiar. La rigidez de estos elementos no va a ser transversal, va a ser en sentido longitudinal. Las cargas pueden ser muy grandes en relación al peso propio, o sea, esto puede resistir unas luces bastante grandes en relación a que estos son elementos muy delgaditos.
pero resisten mucho. Los cables no constituyen una estructura autoportante. Los cables necesitan unas estructuras auxiliares. En este caso serían estos elementos verticales que soportan la forma de este cable. Esto conlleva a una combinación de un sistema estructural. Entonces se combina un sistema estructural de manera de pilares o columnas con elementos de tensión que serían estos cables. La estructura de cables tiene que contar con medios y procedimientos para absorber su empuje. Esto se logra canalizando sobre las torres de tracción y el cable anclándolo a tierra. Por ejemplo, aquí tenemos una torre que está anclada al piso, un elemento estructural vertical, que puede ser una columna o un pilar, y esta está soportada sobre estos elementos de anclaje que van fijados al piso. Bueno, las características. Los cables son estructuras flexibles debido a la pequeña sección transversal que tienen, o sea, son muy delgaditos en relación con la longitud. O sea, la longitud que maneja el cable es bastante larga en relación a la sección del cable. El cable cambia su forma según la carga que aplique. Las formas que puede adoptar el cable hay dos formas, la catenaria, la forma de catenaria y la forma de parábola. La forma de catenaria es la figura que forma el cable por el peso propio, o sea, si yo tengo un cable y lo soporto en dos puntos, mi configuración va a ser esta y se denomina catenaria. Si yo tengo un elemento horizontal soportado por otros elementos, por otros cables, ¿sí? Y tengo que mantener este elemento con un peso. Entonces aquí me van a dar unas fuerzas diferentes, unas fuerzas de tensión diferentes en toda esta longitud. Entonces se me va a hacer una parábola, ¿sí? Estas ya son fuerzas puntuales que ejerce este elemento horizontal sobre este elemento que es el cable, ¿sí? Entonces, la catenaria, cuando simplemente es el cable soportado por dos puntos, y la parábola cuando ella ya tiene que soportar, cuando el cable ya tiene que soportar un peso en el sentido horizontal, tal cual lo veíamos en este ejemplo. O sea, ya tiene que soportar un peso horizontal. Sí, en este caso no se alcanza a ver no es un caso de catenario, pero sí como para explicar cómo soporta el peso horizontal. Bueno, cuando yo le aplico peso a mi cable, ¿sí? En algunos puntos también se me conforman unos polígonos uniculares que se llaman. O sea, si yo pongo pesos puntuales, peso puntual, ya me va a cambiar la configuración de mi cable, ¿sí? Y por ejemplo, estos pesos puntuales pueden estar referenciados a unos elementos en donde yo hago el amarre en estos nudos y los soporto al piso, ¿sí? Entonces yo voy a configurar un elemento de cables y de elementos verticales, ¿sí? Entonces va a estar también configurado por polígonos uniculares, o sea, pesos que yo tengo en relación a un cable para lograr una configuración de mi elemento. Bueno, los arcos pues funcionan en el sentido contrario de los cables. Bueno, chicos, si de pronto se para la exposición, por favor al mismo link nos podemos conectar. Bueno, Vale. vale. Bueno, entonces los arcos
funiculares funcionan básicamente a compresión, ¿sí? Y con la misma longitud que funcionan, por ejemplo, los cables, funcionan los arcos, pero en el sentido contrario, ¿sí? Para cubrir también grandes luces. Los arcos ya los habíamos visto en una clase anterior, que son elementos que me sirven para cubrir grandes luces entre apoyos. Bueno, los arcos también tienen una forma diferente de presentarse en la arquitectura y también pues en la parte de estructura. Si yo, por ejemplo, giro un arco en torno a un punto central, se me conforman las cúpulas, ¿sí? Entonces estas cúpulas van a tener unos arcos que van de lado a lado, que son estos arcos que van de lado a lado, y que se apoyan en un anillo en la parte baja. Estas cúpulas normalmente funcionan a compresión, o sea, yo comprimo el arco aquí en esta parte superior, por ejemplo, voy a dibujar acá. Comprimo el arco en la parte superior y las fuerzas van a ir transmitiéndose a los costados de este arco. En esta parte, en este anillo inferior, o sea, el anillo superior hago la presión y en el anillo inferior de la cúpula yo voy a tener toda la carga que tiene, que recibe este elemento a compresión. El anillo superior es imprescindible, o sea, este anillo superior tiene que existir en todas las cúpulas, porque si no, de lo contrario, estos arcos que se conforman aquí en la parte, que se conforman en la cúpula, no podrían cumplir su función, ¿sí? O sea, el apoyo superior del arco superior y el apoyo del anillo inferior son completamente importantes y necesarios para que cumpla su función esta cúpula. La otra forma que existe de arcos son las bóvedas, que también son el resultado del arco en movimiento, pero el movimiento del arco ahora es el desplazamiento de ese arco. Y el comportamiento también es, al igual que acá, estas bóvedas reciben, reciben el, la, la mayor cantidad de fuerza la reciben a compresión. Entonces, a lo largo de su configuración, van recibiendo las cargas a compresión. Van recibiendo las cargas a compresión y se va conformando esta bóveda. Aquí, por ejemplo, podemos tener una bóveda de cañón y ustedes pueden observar cómo esta bóveda de cañón está elaborada con diferentes arcos, ¿sí? En este caso, arcos de medio punto, y configuran toda una bóveda en relación a esta configuración del arco. Estos arcos, en la medida que, por ejemplo, estos son unos arcos de crucería, dados principalmente en la arquitectura gótica. Estos arcos se hacen, estas bóvedas se generan a partir de estos arcos ojivales y pues obviamente la carga se da sobre esta línea superior y de allí la carga la transmiten a estos elementos verticales que son las columnas. Entonces, esto es el comportamiento pues, de los arcos, como ya lo habíamos tratado anteriormente, se da básicamente a compresión. En este caso, ya miramos cómo aquí existen unos arcos que se van a conformar la cúpula y aquí conformando bóvedas, ¿no? Bueno,
Vamos a continuar con el sistema de vector activo. Entonces, ya pasamos a otro tema en este caso. El vector activo, pues son los sistemas estructurales portantes formados por elementos lineales, por barras. O sea, estos elementos ya no son cables, sino que son barras ya muy rígidas que transmiten las fuerzas a estos nudos. O sea, ya tenemos otros elementos, tenemos barras y tenemos nudos. Y trabajan a compresión, van a trabajar a compresión en estos puntos, ¿sí? Y van a trabajar también a tracción. O sea, por ejemplo, si yo tengo tracción en este momento, aquí a compresión estoy trabajando en los nudos. Las características principales de este tipo de vector activo son la triangulación de las barras y la unión mediante sus nudos. O sea, esta es la característica principal de este sistema. O sea, la triangulación de los elementos de sus barras y la unión de estas barras en relación con estos puntos, con los nudos. Bueno, entonces, la forma más sencilla de presentar esta sección, este vector activo, se presenta principalmente en estos elementos tipo cercha, ¿sí? Que son estructuras compuestas por barras rectas unidas entre sí en sus extremos para constituir un armazón rígido, o sea, para tener rigidez se constituyen estos elementos y buscando siempre la triangulación de sus elementos. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo se hacen estos nodos cuando se busca esta triangulación de estos elementos. Bueno, y buscando siempre que sean triángulos, ya que el triángulo es la forma más estable que nosotros podemos tener para esta configuración de cercha, ¿sí? Entonces, estos nudos o nodos van a hacer unos elementos en donde se van a articular muchas barras, ¿sí? Pueden ser 2, 3 o más, en donde van a presentarse este tipo de nodos. Estos nodos van a tener unas formas de anclaje, ¿sí? a estos elementos. Y básicamente aquí, como lo pueden observar ustedes, estas barras van a tener unos elementos de finalización que van a estar pernados, muy posiblemente pernados o soldados, como lo veíamos aquí, por ejemplo, son puntos de soldadura que se utilizan para hacer estas barras, o pernos que nos permiten hacer estos nudos o nodos. Bueno, los sistemas estructurales de vector activo presentan grandes ventajas, como estructuras verticales para edificios en gran altura, como también elementos horizontales, como lo son las cerchas. Entonces aquí en esta diapositiva nosotros podemos mirar unos tipos de cerchas, los que son más utilizados, ¿sí? Pero todos tendiendo a buscar tener esta configuración triangular para mis objetos. Bueno, el vector activo se presenta en dos formas, bidimensional y tridimensional. Entonces pueden ser elementos en dos dimensiones, ¿sí? Como lo podemos ver en este ejemplo. Pueden ser con elementos, por ejemplo, triangulares entre elementos horizontales, o pueden ser en tridimensión, o sea que no solamente sean en dos dimensiones, sino ya